Un nuevo día Dios nos regala a todos y con Él muchas bendiciones y con Él muchas razones para alabarlo, para agradecerle. Usted y yo lo que debemos hacer es creer y estar pendientes a lo que el Señor quiera darnos. Que muchas veces no es lo que uno imagina, que muchas veces no es lo que uno piensa. Como por ejemplo, ¿sabía usted que a través de una enseñanza Dios nos bendice, Dios nos enriquece? A través de una enseñanza Dios abre camino para nuestro diario vivir. A través de una enseñanza Dios está cubriéndonos, Dios está preservándonos, Dios está preparándonos para muchas cosas y eso es bendición. De hecho, sabemos todos que hay enseñanzas de Dios a través de este tiempo de culto. Por eso, bienvenidos, pero recuerden todos, estemos pendientes a lo que el Señor quiera darnos, a lo que el Señor quiera enviar y poner en nuestras manos, mis amados hermanos. Pero con toda seguridad les adelanto, nadie se quedará con las manos vacías. Si usted confía en Dios y lo hace de todo corazón, en algún momento del día Dios añadirá a su vida algo especial. Gloria al nombre del Señor. Glorifiquemos a Dios por eso. Exaltemos a Dios por eso. Padre celestial, merece ser glorificado, Señor Dios mío, por muchas razones, Señor. En primer lugar, porque eres Dios y no hay otro como tú, y no hay otro fuera de ti, Señor. En primer lugar, Señor, merece ser exaltado por tu divinidad, por tu majestad, por tu soberanía, Señor. Oh, porque hiciste los cielos y la tierra, Señor. Oh, porque dominas de mar y mar, porque tu reino, Señor, es un reino verdaderamente inconmovible. Merece ser exaltado, Señor, porque nos has salvado, Señor. Lo mejor, Señor, que hasta aquí, oh Dios, podemos obtener, lo mejor que hasta aquí hemos ganado, Señor, hemos encontrado, Señor, ha venido de ti, oh Padre Santo. Pero también queremos agradecerte, Señor, porque muchos estamos seguros, plenamente convencidos, Señor, que hoy colocarás mínimo alguna cosa, una sola, en nuestras manos y de ahí en adelante, bendito Señor. Otros empiezan a creerlo, otros empiezan, Señor Dios mío, a confiar en que tú les bendecirás en este día. ¿Y cómo no creerlo, Señor? ¿Cómo no confiar? ¿Cómo no estar convencidos de tus bendiciones, Señor? Si, por ejemplo, alguien en casa, como una mamá, puede darle a sus hijos, puede darle a su cónyuge, a sus familiares, Señor, puede darle algo de comer, puede darle algo para mitigar su sed, en fin, Señor. ¿Y cómo no nos darás tú, oh Dios del cielo, lo que te pedimos, Señor, o aún mucho más allá de lo que te pedimos, lo que tú piensas, lo que tú quieres, Señor, lo que tú sabes que necesitamos, que requerimos, aunque quizás nosotros no nos hayamos dado cuenta, Señor? Oh Padre, pero por eso mil gracias, porque hoy, Señor Dios mío, en tu labor como pastor con cada uno de nosotros, Señor, sé que nos vas a ministrar, Señor. Sé que nos vas a restaurar, nos vas a renovar, sé que nos vas a ungir, sé que nos vas a sanar, Señor. Sé que nos vas a orientar, sé que nos vas a dar respuesta, Señor, y algo precioso, Señor Dios mío.
Oh, nos defenderás de los osos, nos defenderás de los leones, nos defenderás de los lobos, Señor. Nos defenderás de toda astucia maligna, Señor. Nos defenderás de todo complot demoníaco, Señor. Sí, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Oh, aleluya, 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 aleluya. Hay que estar contentos, hay que estar gozosos, hay que estar bendecidos y agradecidos todo el día contigo, Señor Dios mío, por todas y cada una de esas razones, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Pero solo te pido, Padre Celestial, ayúdanos a estar pendientes, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor. No solamente a mirar dónde hay un recurso económico, no solamente a mirar que una llamada ingrese a nuestro teléfono quizás para alguna oportunidad, no solamente a mirar a ver qué negocio, Señor, no solamente a mirar a ver qué inversión, qué ganancia, Señor, sino a estar pendiente, Señor, de las ganancias espirituales que podremos obtener en ti, Señor. A estar pendientes de ello, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a ser sensible a tu palabra, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a estar atentos al mover tuyo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Que no pasemos, Señor, a vuelo de pájaro aquello en lo cual tú quieres que meditemos, aquello en lo cual tú quieres que reflexionemos, aquello que tú quieres que revisemos a profundidad, Señor Dios mío, sino que le demos tiempo, sino que le demos lugar, Señor, y allí, oh Padre amado, podamos obtener tesoro, podamos obtener riquezas de gloria, porque en ti siempre hay algo, en ti siempre hay algo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, hermoso Dios. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Sea cual sea el momento, la circunstancia que cualquiera de ustedes esté atravesando, esté pasando, esté enfrentando, pendientes al mover divino, porque Dios sin lugar a dudas, tiene algo. Dios tiene la salida, Dios tiene la respuesta, Dios tiene la razón del por qué te permite vivir lo que estás viviendo. Dios tiene la fortaleza, Dios tiene el aumento de fe que necesitas, Dios tiene la cobertura, Dios tiene la solidez que tú necesitas, Dios tiene la sabiduría, la palabra que tú necesitas escuchar. Así que todos atentos, atentos, atentos al mover de Dios, no solo en medio de este culto, sino también en medio de todo el día y de todas las cosas que el Señor nos permita. Bueno, seguiré como predicador de la palabra de Dios, insistiéndole a la iglesia acerca de la necesidad de prepararnos espiritualmente, de prepararnos en el Señor siempre, pero mucho más ahora, aprovechando todos estos cambios que nos han traído ciertas cosas, aprovechando en gran parte un poco de silencio que hay, aprovechando en gran parte el cambio que hemos debido tener quizás en los horarios de muchas actividades, aprovechando el aislamiento social que de una u otra manera continúa, que de una u otra manera sigue, avanza. Pero mis amados hermanos, aprovechando todo eso, hemos de seguirnos preparando en el Señor para todo lo que Dios quiera seguir haciendo en medio nuestro, para nuestro pronto encuentro con el Señor. Por eso es necesario también que recordemos todo lo que Dios nos ha venido hablando acerca de su grandeza, todo lo que Dios nos ha venido hablando acerca de su gloria, todo lo que Dios nos ha venido hablando acerca del poder que podemos recibir
a través de su Espíritu Santo. Todo lo que Dios nos ha venido hablando acerca de la posibilidad grande, enorme, de un gran avivamiento, de un gran despertar espiritual en su vida, en su familia, en los demás hermanos de la iglesia, en la comunidad, en la sociedad, gloria a Dios. Hay que recordar todo eso y decir, oiga, no podemos perder el tiempo. Y decir, si hay tarea, si hay trabajo, aunque no nos hayamos podido volver a reunir en un mismo lugar, en un mismo auditorio, tenemos cosas que hacer. Tenemos encomiendas de parte de Dios. Dios nos ha dejado tremendos encargos. Eso es como cuando en un colegio, en una universidad, llega el fin de semana y durante 2, 3 días, quizás si hay un puente festivo, los estudiantes no van a ir a su claustro universitario, pero los docentes, los maestros, los decanos les han dejado unos trabajos que realizar. Están los estudiantes pendientes con algún ensayo, con algún quiz, con alguna evaluación, en fin. Y deben estar trabajando sobre eso durante el fin de semana. Pues bien, haga de cuenta, mi amado hermano, que este es un fin de semana para quienes amamos reunirnos, para quienes amamos congregarnos, para quienes amamos esa vida de participación con la iglesia en diferentes actividades. Gloria a Dios, hagamos de cuenta que todo este gran confinamiento es como un fin de semana. Aprendamos de Dios. Quizás aunque no podamos vivirlo plenamente, literalmente lo que voy a decir, pero aprendamos de Él. Cuando dice la Biblia que 1000 años para Él son como un día. 1000 años para Él son como un día. Entonces creo que vamos acercándonos a los 5 meses de confinamiento, no sé. Todavía vienen algunos más, aleluya. Pero, gloria a Dios, hagamos cuenta que esto es un fin de semana. Y sigamos metiditos con el Señor, avanzando, creciendo, conquistando, aprendiendo más de Dios, conociéndolo más a Él, permitiendo más su mover en nuestra vida, permitiendo que Dios nos transforme, permitiendo que Dios nos cambie, gloria al nombre de Dios. Que nunca vaya a decir a alguien, perdieron el tiempo. Que nunca vaya a decir a alguien, están igual, no han cambiado, no han progresado, no han avanzado. No, mis amados hermanos, todo lo contrario, seamos un glorioso testimonio de cómo Dios actúa en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Ayer estuvimos hablando, y antes de ayer estuvimos hablando de algunos factores de crecimiento espiritual, algunos detalles que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual, a los cuales usted y yo debemos apuntar para decir, oiga, hemos avanzado un paso, hemos avanzado 2 pasos, ya nuestra estatura no es la misma, ya nuestra estatura se aumentó, ya nuestra estatura multiplicó, gloria al nombre del Señor. Y así como es una razón de alegría para cualquier criatura, ver cómo crece físicamente, ver cómo crece intelectualmente, ver cómo crece materialmente, debe ser para el cristiano una razón enorme de gozo ver cómo crece espiritualmente, ver cómo crece en cuanto a todo lo que Dios estableció, en cuanto a todo lo que Dios dejó, en cuanto a todo lo que Dios nos permite para poder operar, para poder vencer, para poder servir. El creyente tiene que gozarse en eso. Pero les alcancé a decir ayer que una cosa es crecer espiritualmente y otra cosa muy diferente es madurar espiritualmente. Pareciera que es lo mismo, pero no, tiene su diferencia. Hay una distancia enorme entre crecer y madurar espiritualmente hablando. Para comenzar a entender este tema,
y poderlo tratar tanto en la mañana de hoy como en la tarde de hoy con el favor del Señor, me voy a concentrar un poquito más en lo que la Biblia habla acerca de la inmadurez. Vámonos para Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 13. Allí estaremos leyendo el versículo 11. Primera de Corintios capítulo 13. Versículo 11. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios para siempre. Bien. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Con estas palabras, el apóstol Pablo señala claramente una etapa infantil, pudiéramos decirlo así, en su vida espiritual. Pero démonos cuenta que él no está diciendo que se encontraba en ese momento viviendo todavía esa etapa. No. Él la señala como algo pasado. Él la señala como algo que fue parte del comienzo, como algo que fue parte del arranque, pero oído bien a esto, fue tiempo pasado, en el remoto pasado. Pero ya las cosas no son así. Ahora, cuando Pablo señala esta infancia espiritual, no la vayamos a confundir con el pasaje en donde el Señor Jesucristo dijo que si no nos hacemos como niños, no podemos entrar al reino de Dios. Porque el Señor Jesús apuntaba más a la sensibilidad de los niños, a la facilidad que uno encuentra en los niños para enseñarles, para instruirles, para moldearlos. Es más fácil que una criatura en sus primeros años reciba conocimiento que ya en los años avanzados. Muchas veces el conocimiento no entra de la misma forma cuando el tiempo ha pasado. Pues bien, amada iglesia, amados hermanos, esa es la diferencia entre lo que el apóstol Pablo declara aquí y lo que el Señor Jesucristo señalaba más adelante. Un cristiano inmaduro espiritualmente hablando es ese creyente falto de juicio, es ese creyente falto de responsabilidad, es ese creyente falto de sensatez, que se deja llevar de muchas emociones, que se deja llevar de muchas propagandas, que se deja llevar de muchas ofertas, que se deja llevar de muchos ofrecimientos. Un creyente inmaduro es ese creyente falto de prudencia, es ese creyente de cierta manera arrebatado, es ese creyente al cual muchas de las cosas que pasan, que suceden, le caen pesadas y lo ponen a quejarse. Pero también es ese creyente al cual muchas veces le parece que todo es color de rosa. Es ese creyente que vive como en una especie de utopía y no está a veces preparado para las pruebas, y no está preparado para las dificultades, no está preparado para las adversidades o para las trampas que el enemigo suele colocar en nuestro camino. El creyente inmaduro es ese creyente inconstante, es ese creyente voluble que hoy dice sí y mañana dice no,
que hoy quiere participar, que hoy quiere hacer parte de la construcción, de la edificación, de la realización de algún proyecto, y el día de mañana ha botado la toalla, y el día de mañana se ha cansado, y el día de mañana ha desistido. Ese es el creyente infantil o inmaduro. El creyente inmaduro es aquel que empieza a participar de una cantidad de problemas. En vez de ser alguien que resuelve, es alguien que genera muchas veces conflictos. Ese es el creyente inmaduro. Pero también en medio de esos conflictos es una persona que se la pasa culpando, que se la pasa culpando a otros de los diferentes conflictos, o de las cosas que le pasan, o de las cosas que suceden. Puede culpar a la iglesia, puede culpar a su líder, puede culpar a sus pastores, puede culpar a sus hermanos de servicio, a sus compañeros, consiervos de servicio, en fin. Todas estas y aún más son las características de la infancia espiritual, de la inmadurez espiritual. Todas estas, mis amados hermanos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: cuando yo era niño, también me pasaban esas cosas. Hablaba como niño, todo lo veía fácil. Pensaba como niño, todo me parecía color de rosa. Juzgaba como niño, era inexperto, era imprudente. A lo mejor era atrevido con las personas. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, ¿por qué Pablo le está hablando esto a la iglesia de Corintios? Bueno, es interesante la respuesta. Miremos allí mismo en 1 Corintios, el capítulo 1, por favor. Y leamos desde el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Mire lo que tenía la iglesia de Corintios: una riqueza espiritual, en toda ciencia, en toda palabra, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Veamos, mis amados hermanos, la iglesia de Corintios era una iglesia enriquecida en cuanto al fruto, en cuanto a las virtudes, en cuanto a las operaciones de Dios por su Espíritu Santo. La iglesia de Corintios era una iglesia con muchas herramientas, con muchos recursos de tipo espiritual. Mas, sin embargo, en la primera cita que leímos, Pablo les está hablando de la inmadurez espiritual. El apóstol Pablo les está hablando de la infancia espiritual. Y con sus palabras les está diciendo: eso tiene que quedar atrás. Ustedes no pueden seguir cargando con esa infancia espiritual. ¿Pero por qué? Nos preguntamos. Si Corintios era una iglesia enriquecida con los dones espirituales. Si es incluso allí en esta carta, no vaya
a pasar su hoja allí del primer capítulo, pero déjeme, yo lo hago por usted. En donde en el capítulo 2 encontramos una de las conferencias, una de las disertaciones más completas que pudiesen haber en la Biblia acerca de los dones espirituales. Tanto en el capítulo 12 como en el capítulo 14, el apóstol Pablo no solamente menciona los dones como para alguien que hasta ahora va a observarlos, hasta ahora va a conocerlos, sino que habla de ellos a personas que ya los conocen. Habla de ellos a personas que ya tienen un desarrollo de los mismos. Pero entonces, ¿por qué en 1 Corintios 13 les está diciendo, así como yo dejé mi infancia espiritual, ustedes también tienen que dejar la suya? Vamos a seguir respondiendo a esa pregunta. En 1 Corintios 1:10, mire bien lo que encontramos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Tremendo. Alabado sea el nombre de Dios. Note usted, mi amado hermano, que aquí encontramos una primera gran razón por la cual, aunque la iglesia de Corintio había crecido espiritualmente, todavía era inmadura. Aunque la iglesia de Corintios estaba llena de muchas herramientas espirituales, todavía era inmadura. Es como cuando una persona obtiene recursos, obtiene dinero, bien sea porque se lo ganó con su trabajo, bien sea porque se lo encontró, o bien sea porque sus padres se lo heredaron. Pero la persona no sabe bien qué hacer con ese dinero. Pero la persona empieza a despilfarrar ese dinero, no sabe invertir ese dinero. Pero la persona comienza a cometer injusticias con ese dinero, comienza a pasar por encima de otros porque tiene dinero. Esa es una persona rica, pero inmadura. Esa es una persona poderosa económicamente hablando, pero inmadura. Los creyentes de Corintios eran creyentes poderosos en recursos espirituales que habían obtenido, que habían alcanzado, a lo mejor orando, a lo mejor ayunando, a lo mejor escudriñando la palabra de Dios, asistiendo fielmente a las reuniones, teniendo disciplina con el Señor. Pero por otro lado eran inmaduros, porque se peleaban entre ellos, porque contendían entre ellos. Tenían roscas, como decimos aquí popularmente en Colombia. Tenían roscas, circulitos, y cada quien pertenecía a uno. Y de uno de esos circulitos, de una de esas roscas, se lanzaban miradas fuertes, se lanzaban miradas egoístas con los demás. Y por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11 tiene que decirles, no, mis queridos. La etapa infantil en la vida cristiana debió haber sido lo primero, pero no tiene que continuar. No tienen ustedes por qué permanecer en esa etapa. Pasamos en 1 Corintios al capítulo 3 y dice el Señor allí, de manera que yo, hermanos, el Señor a través del apóstol Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Tremendo, mis amados hermanos, tremendo. Entonces, el apóstol Pablo se da cuenta y sabe que en medio de la iglesia de Corintios hay una gran rivalidad. A lo mejor están compitiendo allí los hermanos por ver quién es, por mostrar quién es más espiritual. A lo mejor están compitiendo los hermanos por ver quién viene de la mejor escuela, por ver quién tiene la mejor preparación, por ver quién tiene la mejor formación. Están compitiendo los hermanos por ver quién puede más. Están compitiendo los hermanos por ver a ver a quién le va mejor, a quién le echan más flores, quién se gana más aplausos, quién es felicitado más. Oh, mi amado hermano, y esto no debiera pasar. Todos debiéramos avanzar en un mismo sentir, en un mismo idioma. La Biblia dice que los fuertes deberíamos ayudar a los débiles. Gloria al nombre del Señor. Esto me hace recordar la imagen de los escuadrones militares cuando se encuentran en combate. Lo que voy a decir lo hacen los escuadrones de prácticamente todos los países, pero es muy marcado en los ejércitos de la nación de los Estados Unidos, de la nación norteamericana. Si ellos están en combate y alguno de los soldados es herido, alguno de los soldados cae, es dado de baja, ellos son capaces de volver a inventar otra guerra para ir y liberarlos, para ir y ayudarlos, para ir y traerlos consigo mismos, para ir y devolver quizás aún el mismo cadáver a su lugar de origen. La forma como el gobierno de los Estados Unidos pelea por sus connacionales, así no sean soldados, es impresionante, es asombrosa. Así debería pasar con cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a entender, a asimilar y a practicar lo que todavía no hemos logrado. Pero algo similar debería pasar con el pueblo del Señor. Esto no se trata, la carrera cristiana no trata de cuál es el primero que llega y cuál es la ventaja, cuál es la distancia que le llevaba a los demás. No, la carrera cristiana trata de que lleguemos todos, porque somos el cuerpo de Cristo, no somos los individuos de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo debe llegar completo a la presencia del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Pero estos no eran los únicos problemas que señalaban una infancia, una inmadurez espiritual en la iglesia de Corinto. Ahí en el capítulo 4, el apóstol Pablo también tiene que amonestarlos porque lo están juzgando. Claro, como les empieza a decir unas cuantas verdades, entonces ya empiezan los creyentes a tener en poco el apostolado de Pablo. Primera de Corintios 4:1. Así pues, téngannos
los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Mientras cierto número de creyentes se gozaba en ser amigos de Pablo, del apóstol, otro número de creyentes lo criticaba, otro número de creyentes lo señalaba, otro número de creyentes les parecía poca cosa lo que Dios hacía a través del apóstol Pablo. Y eso, mis amados hermanos, es inmadurez. Eso muchas veces es infancia espiritual. ¿Has escuchado que son los niños los que dicen: yo ya no te quiero como mi papá, yo ya no te quiero como mi mamá, yo quisiera otro papá, yo quisiera un papá como el de mi amiguito, pongámosle un nombre, Anastasio? Yo quisiera un papá más fuerte. Yo quisiera un papá más alto. Y así hay muchos hermanos en las iglesias. Yo quisiera un pastor que visite más. Yo quisiera un pastor que nos hable más de esto, que nos hable más de aquello. Yo quisiera un pastor que hable más suave. Yo quisiera un pastor que hable más duro. Yo quisiera un pastor que innove más. Yo quisiera un pastor más moderno. Yo quisiera un pastor más atractivo. Yo quisiera un pastor más popular. Yo quisiera un pastor con más impacto en las redes sociales. Esos son inmadureces espirituales, mis amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo le dice a ellos: no, esa es una etapa que debió haber quedado atrás hace bastante. Luego vamos al capítulo 5, donde dice en el versículo 1 el apóstol Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Hágame el favor. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Hágame el favor, dentro de los hermanos había por ahí alguien metido con su madrastra, sexualmente activo con la madrastra. Pero ese no era el único caso, había más casos por allí de fornicación, de inmoralidades. Y entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 2: ¿y vosotros estáis envanecidos? O sea, creen que porque pueden hablar en lenguas, creen que porque pueden profetizar, creen que porque pueden cantar alabanzas en una tarima, creen que porque pueden predicar, creen que porque les dicen líderes, creen que están ustedes en la cumbre, pero mire cómo viven, mire cómo andan. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Oiga, mi amado hermano, yo sé que muchos de ustedes están sorprendidos. Yo también. Y la sorpresa es al ver cómo personas, entre comillas, tan poderosas, por causa de los diferentes recursos que habían buscado en el Señor y que habían obtenido, pero tenían a la vez una vida tan desordenada. Tenían a la vez una vida de inexperiencia, de imprudencia, de cosas ilógicas.
Pues bien, mis amados hermanos, eso es inmadurez. Cuando una persona Dios la usa, pero entonces ya no quiere que la toquen, ya no quiere que la miren, ya no quiere tener contacto con nadie. Eso no solamente es arrogancia, eso no solamente es orgullo, también es una inmadurez espiritual. ¿Quiénes son los que se esconden detrás de la falda de las mujeres y que no quieren que nadie los vea? Los niños. Los niños. Así que mis hermanos en Cristo, hay que crecer, sí. Hay que fortalecer nuestro hombre interior, sí. Pero a la par con la madurez espiritual. A la par con una vida muy responsable. A la par con una vida muy seria, muy equilibrada. Y todo esto es lo que voy a mencionar en la noche. Ahorita en la mañana estoy hablando más de lo opuesto a la vida de madurez. Pero para que nos demos cuenta, mis amados hermanos, que una cosa es crecer y otra cosa diferente es madurar. En el capítulo 6, el apóstol Pablo tiene que amonestar a los creyentes de Corinto porque se la pasan en trifulcas entre ellos, pero llaman a los inconversos supuestamente para que sean los mediadores entre esas contiendas, entre esas trifulcas. Y entonces el apóstol Pablo les está diciendo: oiga, ustedes están dando mal testimonio. Ustedes están dando mal testimonio. En vez de ser un ejemplo de conducta ante la sociedad, ustedes están haciendo quedar como un zapato el nombre de Dios. Más adelante, desde el versículo 12 y los versículos siguientes, él les está diciendo: oiga, no hagan cualquier cosa con sus cuerpos. Sus cuerpos, los miembros de su cuerpo tienen que ser para glorificar al Señor. Y así sucesivamente, mis amados hermanos. En 1 Corintios 11, el apóstol Pablo tiene que hablarle a los creyentes de Corinto del cuidado que deben tener con la cena del Señor. Porque se da cuenta que algunos están abusando, oígalo bien, algunos están abusando del privilegio que tienen de participar de la cena del Señor, pero están participando de esa cena indignamente. Eso era un relajo, mis amados hermanos. Eso era un relajo. Y algunos dirán: pero ¿por qué Dios bendijo a esos hermanos? ¿Pero por qué Dios los enriqueció tanto? Con ese desorden que se ve en muchas áreas. Bueno, mis amados hermanos, a lo mejor al principio no eran desordenados. A lo mejor al principio lo único que les acompañaba era el fervor. Era el afán por crecer espiritualmente. Que por cierto, esas son características también de una infancia cristiana. Se quiere llegar rápido a un lugar. Se quiere llegar rápido a la cumbre y no tenemos cabeza para otras cosas, sino solo para llegar allá, a cierto nivel. Y a lo mejor ese fue al principio el modo de actuar de los creyentes de Corintios. Pero no tuvieron en cuenta la madurez, pero no tuvieron en cuenta la capacidad para administrar después la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, la cantidad de tesoros que Dios les daría. Y entonces, una vez que se dieron cuenta que eran poderosos, una vez que se dieron cuenta que eran grandes, una vez que se dieron cuenta que habían llegado a cierto nivel, se envanecieron.
Empezaron a pelear, empezaron a disgustar, empezaron a decir, yo hago las cosas a mi manera, yo hago las cosas como quiero, no voy a volver a congregarme, ya no necesito congregarme. Estos son otros ejemplos. Ya no necesito escuchar a ningún pastor, ya no voy a ofrendar, ya no voy a diezmar, ya no tengo necesidad de orar tanto. Eso no es así como lo dicen. Ya no tengo necesidad de ayunar. Ya no tengo necesidad de reprender demonios, de echarlos fuera. Ya el Señor lo hizo por mí. Ay, mi amado hermano. Inmadurez espiritual. Si usted se encuentra allí, en medio de esa inmadurez espiritual, bueno, quizás le va a dar un poquito de vergüenza, pero dele gracias a Dios. Porque recuerda que le hablé al principio de que Dios no nos dejaría hoy con las manos vacías. Ya está poniendo en sus manos algo que usted debe hacer, algo en lo cual usted debe trabajar en la presencia del Señor, para que haya una mejoría, para que haya, como lo dice la Biblia en otros pasajes, una perfección. Óigalo bien. Cuando la Biblia habla de perfección, habla de lo que hemos empezado a tratar hoy. Habla de llegar a un punto donde muchos desórdenes. Habla de llegar a un punto donde muchas pataletas ya no están. Habla de llegar a un momento, a un estado donde cesan las locuras, donde cesan las incoherencias, donde cesan los afanes, donde cesan las carreras. Y eso no quiere decir que no hagamos nada, no, sino que lo que hacemos lo podemos hacer quizás de una manera más quieta, más reposada y con mayor efectividad. Alabado sea el nombre de Dios. Ya con experiencia, gloria al nombre de Dios, ya habiendo cursado una escuela, ya habiendo cursado un colegio. Fíjese usted que no es lo mismo para un niño sumar, multiplicar, restar, que para un adulto. Un adulto hace esas operaciones un poco más rápido, con más práctica, sin fregarse tanto, sin bregar tanto. El niño suda tratando de hacer la operación. El niño busca aquí, el niño busca allá, pide consejo a un lado, pide consejo al otro, tratando de hacer la operación, de encontrar el resultado. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si reconoces que a pesar de que has obtenido conocimiento bíblico, conocimiento de Dios, si reconoces que a pesar de que has tenido victoria en el Señor, si reconoces que a pesar que le sirves a Dios, que ganas almas, todavía eres inmaduro espiritualmente en muchas áreas, en muchas cosas de tu conducta, dile al Señor: amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad que me das de darme cuenta hoy de esto. Gracias, gracias, Señor. Porque no solamente voy a seguir creciendo, que lo haré, dale, Señor, pero ahora voy a buscar crecer con un aplomo, voy a buscar crecer con una seriedad, voy a buscar crecer abandonando toda serie de impulsividades, abandonando toda serie de reacciones carnales, abandonando toda serie de consentimientos, de pedir que me consientan, de pedir que a toda hora la vista de los demás se concentre en mi actuar, se concentre en lo que yo hago. Dígale: Señor, ahora voy a esforzarme por obtener tu sabiduría, tu dirección, Señor, para dejar atrás
cualquier imprudencia, para dejar atrás cualquier irresponsabilidad, Señor, para dejar atrás esa costumbre de estarle echando la culpa a otros, de estar señalando a otros, para dejar atrás esa costumbre, Señor, de estar restándole valor a lo que hacen otros, Señor. Oh Padre Celestial, voy a dejar esa costumbre de querer figurar de primeras, Señor. Cuando tu palabra dice, esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que el Señor tiene misericordia. Gloria al nombre del Señor. Voy a dejar, Señor Dios mío, muchas actitudes, muchos aspectos que tienen que ver con la altivez, que tienen que ver con el orgullo, que tienen que ver con la arrogancia, Señor Dios mío. Voy a dejar de hacer muchas cosas a mi manera, Señor. Voy a dejar de ser terco en muchas decisiones, Señor, en muchas costumbres. Ayúdanos, mi Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, mi Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, mi Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Crecimiento y madurez, Señor Dios mío, es lo mejor, Padre Celestial. Es, Señor Dios mío, algo que se puede vivir completo, Señor. Es algo que se tiene que vivir completo, Señor. Ayúdanos, te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. ¿Has visto tú una persona con un arma, pero que no sabe usarla? Esa es la inmadurez que hay que abandonar. Esa es la inmadurez que hay que dejar. Cuando Dios te ha dado un don, por ejemplo, y te usa para la sanidad de los enfermos, pero entonces tú empiezas a decir, pobrecito, mi pastor no tiene el poder que tengo yo. Esa es la inmadurez que hay que dejar, mis amados hermanos. Y no solamente estaré deseándote que Dios te ayude en eso, porque sé que lo va a hacer, sé que te va a ayudar, sino que te invitaré esta tarde a nuestro próximo culto a las 6:30 de la tarde, para que podamos seguir hablando más de este tema, pero ya no solo en cuanto a la inmadurez, en cuanto a lo que hay que dejar atrás, como lo hizo el apóstol Pablo, sino en cuanto a lo que hay que alcanzar, es decir, la madurez, una vida mucho más equilibrada, una vida, mis amados hermanos, mucho más domesticada, gloria a Dios, una vida mucho más ecuánime, una vida mucho más seria, gloria al nombre de Dios, donde ya no todo es aventura, donde ya no todo es correr, donde ya no todo es prometer y no cumplir. En fin, mis amados hermanos, hay más orden en la vida madura. Y todo esto es lo que tenemos que estar buscando, todo esto es lo que tenemos que estar alcanzando en el Señor. Nuestro tiempo de aislamiento tiene que ser utilizado aún en cosas como estas que el Señor nos está hablando. Dale gracias a Dios por la vida en Cristo. Vamos, cierra tus ojos. Terminemos de esta manera. Dile, Señor, gracias por la vida en Cristo. Gracias por la vida que me das. En verdad que es una vida interesante. Desde donde quiera que la veamos, Señor. Desde donde quiera que la veamos. Es una vida interesante, Señor. Ayúdanos a todos a asimilar que vale la pena, Señor Dios mío, poner atención a cada detalle, que vale la pena poner atención a cada pauta o recomendación tuya, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a vencer el conformismo, Padre Soberano. Si bien no lo hemos alcanzado ya todo, si bien no somos perfectos, si bien, Señor, quizás nuestra madurez no es sobresaliente, Padre amado, una cosa hacemos, como también lo decía el mismo apóstol Pablo. Olvidamos ciertamente lo que queda atrás. Olvidamos tantas cosas que nos llevaron a vivir en conflicto, Señor. Olvidamos tantas cosas
que nos iban dejando en vergüenza, Señor. Olvidamos tantas cosas con las cuales quizás lastimamos a otras personas, Señor. Olvidamos tantas cosas por las cuales perdimos bendiciones, perdimos oportunidades, perdimos amigos, Señor. Oh Padre, y nos extendemos a lo que está adelante, Señor. Nos extendemos a lo que está adelante. Nos extendemos a tener vidas que en vez de restar, sumamos. Que en vez de dividir, multiplicamos, Señor. Nos extendemos a tener vidas, Señor Dios mío. Oh Padre Celestial, que trabajan mucho más en una verdadera y sana edificación que en estar derribándonos entre nosotros mismos. Gloria a tu nombre. Gracias, Padre Celestial, por toda tu ayuda. Gracias, Señor, por el camino que nos señalas. Estás cumpliendo lo que dices en tu palabra. Te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Así como un padre de familia se sienta a hablar de cosas serias cuando su hijo está pasando de la adolescencia a la juventud, cuando su hijo se va a casar, en fin, Señor. Así te damos gracias porque tú nos estás hablando en esta hora, Señor, de una manera especial también. Tú nos estás preparando más y más para lo que ha de venir. Tú nos estás avisando, Señor, para que no pasemos por alto los peligros, para que revisemos cualquier consecuencia de nuestro actuar, de nuestro caminar, de nuestro proceder, de nuestras decisiones. Gracias, Señor Dios mío. Amamos enormemente el tiempo, la paciencia que tú tienes en nuestra formación. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Señor. Después de una enseñanza como esta, Señor Dios mío, a pesar de no ser tan profunda, a pesar de ser sencilla, pero después de una enseñanza como esta, Señor Dios mío, en cada congregación, en cada ministerio, Señor, se tendrán hermanos, se tendrán creyentes mucho más especiales, Señor. Se tendrán creyentes, Señor Dios mío, mucho más honorables. Se tendrán creyentes, Señor Dios mío, mucho más confiables, amado Padre Celestial, mucho más benignos. Gracias por eso, Señor. Gracias por eso. A ti la gloria, a ti la gloria, a ti la alabanza. En Cristo Jesús, hoy y siempre. Amén y amén. 6:30 de la tarde nos volvemos a ver, mis amados hermanos. Posiblemente mañana vuelva a algunas casas, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aún con esto Dios nos está probando, nos está perfeccionando, gloria a Dios. Pero bueno, Dios sea recibiendo toda la gloria, toda la honra. No olviden nuestros horarios de transmisiones por Facebook y en radio, 7:30 de la mañana, en los 540 de la M. Qué preciosas enseñanzas las de estos días. Ayer el turno fue para las mujeres. Alguien me decía, habló fuerte acerca de las mujeres, pero hoy el turno fue para nosotros los varones. Y también hubo mucha palabra que recibir del Señor con respecto a nuestro comportamiento varonil, a nuestro comportamiento conyugal, matrimonial como hombres. Bueno, esto está interesante también por radio, así que no deje de escucharnos de lunes a viernes, 7:30, 8:30 de la mañana, en los 540 de la M. Pueblo de Dios, adelante en Cristo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos.